Bienvenidos, les habla Ronald López. Este es el video tutorial número 3 del curso de SQL Server que empezamos hace un tiempo. Bueno, en los tutoriales anteriores vimos sobre la forma de utilizar el gestor de base de datos llamado SQL Server Management Studio Express o SMSE. Pero bueno, lo que vimos antes fue, por así decirlo, la herramienta que vamos a utilizar. Vimos las formas básicas de cómo crear una base de datos, crear una tabla, agregarle campos, tipos de datos, relaciones y muchas cosas así recontra básicas, por así decirlo, como introducción al curso de SQL. Pero bien, el curso en sí siempre se hizo, o mejor dicho, se está haciendo con el fin de aprender a utilizar el lenguaje SQL propiamente dicho. Para ello se pueden utilizar infinidad de IDEs o programas, gestores, como lo estamos haciendo nosotros con SQL Server Management Studio Express, ¿no? Y pueden utilizar muchos otros. Pero en fin, este tercer video tutorial vamos a dedicarlo íntegramente a lo que es Structured Query Language, a SQL. Va a ser la introducción ya a aprender sobre sentencias SQL, sobre sintaxis SQL, sobre cómo escribir, mejor dicho, el lenguaje SQL para realizar nuestras consultas a base de datos. Bien, primero quiero decirles de que he generado una pequeña presentación para esta introducción al video tutorial número 3. Y bueno, es esto más que nada. Bueno, empecemos. En primer lugar, hablar sobre SQL es importante saber qué cosa significa SQL. En sí, SQL es Structured Query Language, ¿ok? Es un lenguaje de consultas estructuradas, estructuradas básicamente. Y ¿qué es lo que vamos a aprender ahora nosotros a lo largo de este curso, en este video tutorial y en todos los próximos, en todo el curso en sí? Bien, vamos a aprender a diferenciar, por así decirlo, qué es SQL y qué no es SQL. Vamos a aprender cuándo utilizar SQL y cuándo no usarlo. Aprenderemos a entender y a crear los tipos de sintaxis o sentencias que nos brinda SQL para trabajar con ellos. Aprenderemos a usar lo que yo llamo agentes de sentencias SQL, que son, por así decirlo, unas palabras claves que SQL entiende cada vez que nosotros requerimos que procese algún tipo de consulta o información que queramos que nos muestre. Veremos también algo sobre Transact SQL, qué es este Transact SQL, cómo nació, quién lo hizo, todo ese tipo de cosas y cómo utilizarlo, qué es. Ahora, es importante que se sepa desde ahora de que este curso está basado directamente a lo que es acceso a datos con SQL Server, o bueno, con lenguaje SQL. No me estoy dejando a explicar, por así decirlo, los puntos básicos de SQL, como por ejemplo diferenciar cada uno de los tipos de datos que hay, qué es una base de datos relacional. Nada de ese tipo de cosas van a ingresar en este video curso. Así que es importante tener al menos un vago conocimiento de lo que es una base de datos, sea cual sea. Puede ser Access, Informix, Oracle, cualquiera. Para poder entender básicamente algunos puntos que vamos a tocar de manera muy básica, por así decirlo. Pero el curso sí se va a tratar mucho sobre lo que es aprender a escribir lenguaje SQL para generar todo tipo de consultas a bases de datos de motor SQL. Bien, ¿qué es SQL? Bueno, su significado es Structured Query Language. Es un lenguaje de consultas estructurado, ¿no? Se basa en instrucciones puntuales e independientes. ¿Qué quiere decir esto? De que si enviamos 15 consultas diferentes, por así decirlo, estas serán procesadas una a una, independiente de las demás. No es así como un código de programación en el cual puedes ejecutar las 15 consultas al mismo momento. Transact SQL es, por así decirlo, el lenguaje de programación que tiene SQL Server. Ahora, aquí es muy importante entender esto. SQL, el Structured Query Language, SQL, es un lenguaje que existe hace muchísimo tiempo, ¿ok? Pero ¿qué sucede? En base a SQL, Microsoft sacó su servidor llamado SQL Server, basándose en el lenguaje SQL, ¿ok? Y por así decirlo, Microsoft
implementó ciertas cosas agregadas a SQL para crear Transact SQL, volviéndolo un lenguaje de programación, ¿ok? Cosa que no es del todo completa, ¿ok? Por eso pongo que requiere una IDE, eso lo voy a explicar en un momento. Ahora, se basa en normativas ISO y estándares de sintaxis. ¿Qué quiere decir esto? De que las normativas ISO de estándares de sintaxis nos brindan a nosotros la posibilidad de que estas sintaxis que vamos a crear nosotros, estas sentencias, van a ser óptimas tanto para cualquier tipo de motor de base de datos que utilice SQL, como por ejemplo Informix, algunas partes de MySQL, SQL Server, Access, Oracle e infinidad de bases de datos van a trabajar con las mismas sentencias, con ligeros cambios, ¿ok? Por así decirlo. Ahora, el SQL propiamente dicho es, por así decirlo, eh, genérico. En todas las bases de datos es idéntico, pero, por ejemplo, en SQL Server eh, se aprovecha mucho el Transact SQL, que es el lenguaje de programación agregado al lenguaje SQL. Pero bueno, eso lo veremos más adelante en su debido momento. Ahora, ¿qué no es SQL? No es un lenguaje de programación. Quizás aquí me contradigo en lo que dije hace un momento con lo de Transact. Ahora, SQL propiamente dicho no es un lenguaje de programación, ¿ok? Ya que si nosotros vamos a trabajar a SQL en un bloc de notas, pues dependerá mucho dónde vamos a correr ese archivo de texto de bloc de notas para que las sentencias del lenguaje Transact SQL sean leídas. Ya que si lo llevo a un lugar donde no lee Transact SQL, pues simplemente me botará muchos errores. Pero si yo lo escribo simplemente en SQL, propiamente dicho, eso correrá en cualquier lugar. Ahora, el Transact SQL es un lenguaje de programación, por lo tanto me permite a mí crear procedimientos almacenados de, de código de información para poder yo generar diferentes tipos de procesos muy independientes de lo que hace SQL propiamente dicho. Ahora, no procesa información por bloques, como dije hace un rato, es procesa sus instrucciones de forma puntual e independiente una después de la otra sin mezclarlas, ¿no? Y no cuenta con una interfaz gráfica propia. Por eso es que siempre se requiere una IDE como la que utilizamos nosotros en los dos tutoriales anteriores, el SQL Server Management Studio Express. Muy bien. Quizás muchos estén preguntándose por qué es que estoy haciendo este tutorial con tanta teoría hasta ahora, ¿ok? Ya que es importante. Es importante saber todos estos primeros minutos de este video tutorial antes de llegar al lado práctico para entender en sí cómo utilizar SQL y cómo ordenar el método de enseñanza que se va a difundir en este curso de SQL para aprenderlo bien, por así decirlo, para hacerlo correctamente y no hacerlo simplemente por hacer. Muy bien, las instrucciones del lenguaje SQL tienen una gran cantidad de palabritas, por así decirlo, o agentes, como yo los llamo, ¿ok? Recuerden que esta palabra es creada por mí, por así decirlo, agentes, ¿ok? Del lenguaje. Muchos en otros cursos de repente ni los nombrarán en XX cosa, ¿ok? Al punto de lo que voy es que, por ejemplo, yo prefiero llamarle un agente de sentencia a las palabras, por ejemplo, create, alter, drop, insert, xx y todos los demás. Ahora, existen muchísimos grupos, ¿ok? Muchísimos grupos de lenguajes dentro de SQL, ¿ok? Los principales tres son los DDL, los DML y los DCLs. Ahora, el DDL, que es el Data Definition Language, ¿ok? Es generalmente la base principal, ¿no? La base de partida de toda persona, todo programador que quiera generar bases de datos y tablas desde el lenguaje SQL. Como su mismo nombre lo dice, create, crea objetos, alter, edita, bueno, aquí dice editas, ¿no? Edita objetos, y draft, elimina los objetos. Ahora, el objeto pueden ser infinidad de cosas, lo vamos a ver más adelante. Ahora, DML es Data Manipulation Language, es el apartado del lenguaje SQL que se dedica íntegramente a utilizar registros dentro de una estructura, dentro de una tabla, dentro de una base de datos. Estos agentes dentro de DML son básicamente centrados en eso, en utilizar datos, en sacar consultas, en insertar datos, actualizarlos, eliminar registros, en coger un grupo de datos y mostrártelos, todo ese tipo de cosas. Cosa que DDL no, DDL simplemente estructura, crea
los contenedores, creas la base de datos, creas las tablas, sus relaciones, creas sus llaves primarias, sus llaves foráneas, llegas todo tipo de definiciones de estructura con las DDL, con create, alter y draft. Y con DML haces todo lo que es ya la gestión propia de los datos ingresados en las tablas respectivamente. Ahora, los DCL, los Data Control Language, son, bueno, hasta ahora no sé si es que voy a tocar esta parte, ya se verá más adelante, pero Rebook y Deny son más que nada los agentes que se encargan de la seguridad de tu base de datos. Permisos de usuario, permisos de acceso a datos, permisos de acceso a tablas, a base de datos y X cosas, ¿no? Todo lo que es básicamente la seguridad. Por eso es el Data Control Language. Entonces, hasta aquí tenemos lo siguiente. El lenguaje SQL tiene instrucciones basadas en grupos llamados DDL, DML y DCL. Muy bien, entonces vamos a ver lo primero que es el DDL Create. Vamos a empezar a crear objetos. Bien, las estructuras de sentencias, sean cual sea, DDL y cualquiera, siempre tienen un orden en el cual debemos seguir. Por ejemplo, el create tiene el siguiente orden: create seguido de el objeto. ¿Qué cosa queremos crear? Por ejemplo, yo me estoy centrando ahorita en las dos más principales, en crear una base de datos y obviamente crearle tablas a la base de datos. Entonces, el objeto puede ser una infinidad de cosas. Puede ser una base de datos, una tabla, una vista, un índice, un procedimiento almacenado en caso de Transact SQL, una función, un trigger, un usuario. Pueden ser mil cosas, ¿ok? Pero en este caso nos vamos a guiar de lo que es bases de datos y tablas. Es por eso que entre paréntesis he puesto database y table. Ahora, si nosotros combinamos esto, decimos create database, quiere decir que le estamos diciendo a SQL que cree una base de datos. Igualmente, create table, estamos diciéndole que cree una tabla. Veamos. Create database, ahora ya sabemos que funciona de esta manera. Create database, ¿no? Crea una nueva base de datos en SQL. La sintaxis es simple. Create database, seguido por el nombre de la base de datos, como vemos aquí. Ejemplo, por ejemplo, create database, mi base. Ahora, yo aquí pongo importante, dice: toda sentencia SQL debe terminar con el signo punto y coma. Ok, aquí está el signito. Ahora, perdón, aquí está. Ahora, esto de aquí yo he puesto que es importante como una regla, por así decirlo, pero es opcional. Te lo explico. Muchos gestores de base de datos obligan a que tenga el punto y coma al final, y muchos no. Muchos simplemente no lo necesitan al final. Ahora, yo por recomendación siempre digo que es importante ponerlo, ya que es mejor que lo tengas y no lo necesites a que lo necesites y no lo tengas. Por ejemplo, si un gestor de base de datos donde quieres montar tú todo el lenguaje que es escrito, lo subes y no tienes punto y coma y el sistema no lo necesita, pues no vas a tener ningún problema. Pero si el sistema lo necesita y tú no lo has puesto, te saldrá un error. Ahora, si el sistema no lo necesita y tú sí lo has puesto, pues simplemente lo evitará. No te saldrá error de ningún tipo, simplemente lo pasará por alto. Así que, como digo, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Por eso, como recomendación, es el punto y coma. Por ejemplo, ahora con SQL Server Management Express no es necesario ponerlo, ¿ok? Pero si yo lo pongo también sigue funcionando. Muy bien, entonces empezamos a crear esto. Vamos a... Uy, no lo tengo abierto. Bien, vamos a abrirlo. SQL. Voy a conectar. Veo que no tengo ninguna base de datos, como lo hemos visto antes. Está vacía, solamente las del sistema y están vacías. Lo normal sería de que yo ingrese aquí, clic derecho, nueva base de datos y empecé a crear mi base de datos. Pero no, lo que nosotros vamos a hacer es ingresar una nueva consulta aquí y se nos abrirá automáticamente el cuadro de consultas. Si ponemos el mouse en el nombre de la pestaña, nos aparecerá exactamente dónde estamos trabajando. Nos sale el nombre de nuestro servidor, /SQL Express .master, que es la que quiere decir que estamos utilizando la base de datos master ahorita, la predeterminada del sistema, que es esta, para generar nuestras consultas. Muy bien, eso es opcional. Entonces, si vemos, yo puedo poner aquí create y ya se me marcó de azul, quiere decir que es un código interno de SQL. Database también se ha puesto y voy a ponerle
mi base, punto y coma, por ejemplo, y presiono ejecutar. Me dice comandos completados correctamente. Vemos de que no ha pasado nada, no tenemos la base de datos, pero si yo actualizo, ya aparece automáticamente mi base, como lo vemos ahí. Ahora, esto de aquí lo único que hemos hecho es decirle a SQL que cree un objeto del tipo base de datos llamado mi base. Entonces, vemos aquí, crear una base de datos es completamente sencillo. Muy bien, ahora, toda base de datos está conformada obviamente de diversos subobjetos, como son las vistas, como son las tablas, que son las más importantes, ¿no? Entre otros. Lo que debemos aprender nosotros es a crear estas tablas, pero para crear estas tablas nosotros debemos conocer algunos de los tipos de datos más básicos. Como dije al principio, no voy a centrarme en los tipos de datos, ya que esos son lenguaje SQL muy básico, pero vamos a tocarlo vagamente. Muy bien, antes de crear una tabla es necesario conocer los tipos de datos que trabaja SQL. Bien, uno de los más básicos son los INT, que son los enteros, numeric y byte, ¿no? O bit, perdón. Varchar, nvarchar, text y ntext y datatype. Bueno, en sí, datatype, perdón. Y hay muchísimos más que trabaja SQL. Ahora, los tipos de datos van a ser una cantidad en específico dependiendo el ID que se utilice, ya que, por ejemplo, Access tiene una cierta cantidad de tipos de datos y SQL tiene muchas más, y depende mucho de la ID que se utilice, ¿no? Puedes utilizar SQL Server 2000 y tiene una cantidad de tipos de datos, y de repente la versión 2005 trae más o trae menos. Esto depende mucho, pero por lo general los más básicos siempre son los que estoy nombrando aquí. Pero bueno, es cuestión de uno mismo conocer los tipos de datos que se están haciendo para poder utilizarlos a como mejor nos plazca. Bien, ahora, create table. El create table trabaja bastante similar al create database, solo de que el create database no requiere de otro tipo de parámetros más que su nombre de base de datos. En cambio, create table sí requiere de diversos parámetros para poder crearse. Por ejemplo, veamos. Su sintaxis es create table y el nombre de la tabla. Una vez que nosotros creamos el nombre de la tabla, debemos darle los campos, pero cada campo tiene un tipo de dato y otros parámetros adjuntos. Por ejemplo, yo agrego aquí el campo 01, espacio, el tipo de dato del dato 01, espacio y los parámetros de este campo, coma, y automáticamente genero el segundo campo, de la misma manera. Campo 2, tipo de dato para el campo 2 y los parámetros para el campo 2. Puedo seguir poniendo coma y poner todos los campos que yo quiera, el campo 3, el campo 4, el 5 y así hacia adelante, y ejecutarlo. Por ejemplo, create table, tabla 01, código del tipo numérico, primary key. ¿Por qué? Porque es mi llave primaria, el código es mi clave principal. Muy bien, coma, nombre del tipo varchar de 20, not null, para que no acepte vacíos, no acepte nulos, coma, apellidos, varchar de 20, también not null, edad, espacio, entero, int, más nada, y fecha de ingreso, espacio, datetime. Por ejemplo, si yo copiara todo esto y lo ejecuto, puede que me salga algún error de repente. Vamos a verlo. No, yo tengo todo esto. Ahora, en SQL es bueno que podemos darle enter sin ningún problema a nuestro código, como lo vemos ahí. A ver, bueno, yo esto de aquí lo voy a borrar. No lo voy a borrar. Hay una cosa que se puede utilizar muy interesante. Ahorita nosotros estamos utilizando la base de datos master para poder utilizar, para poder crear. Pero nosotros queremos crear esto, ¿dónde? Queremos crearla en mi base. Para saber en qué base de datos te encuentras tú, basta con que pongas tu mouse encima de la pestaña y al final de tu nombre de tu servidor /SQL Express punto va a aparecer el nombre de la base de datos en la que estás, master. Ahora, nosotros queremos cambiar la base de datos. Bastará con que utilicemos use mi base. Ahora,
Si yo pongo ejecutar me va a salir error. ¿Por qué? Porque se va a ejecutar absolutamente todo. Por lo tanto, va a crear una base de datos llamada mi base que ya existe y me va a decir de que es un error porque ya hay una base de datos duplicada. Entonces, yo no quiero ejecutar todo, yo solamente quiero ejecutar este pedacito. Entonces, lo seleccionamos y lo ejecutamos. Me dice comandos completos y si elegimos ahorita, vemos el mouse aquí en la pestaña, vamos a ver de que después de todo el nombre de nuestro servidor sale punto mi base. Quiere decir que ya estamos utilizando eso. Ahora vamos a seguir con esto. Y aquí está el código que yo he puesto, ¿no? Como les dije, puede ir uno debajo de otro, no hay ningún problema. Y para eso me sirve muy puntual el punto y coma para terminar mi instrucción. Ahora, si yo explico de nuevo, create table, que era la tabla llamada tabla 1, entre paréntesis mi primer campo llamado código, de tipo numérico, llave primaria, coma, nombre, varchar de 20, not null, coma, apellido, varchar, edad, entero, y fecha de ingreso, datetime. Muy bien, y yo selecciono esto y ejecuto, me sale comandos completados correctamente, puedo abrir mi base, y yo ya tengo aquí mi tabla. Si no te apareciera, simplemente actualizas con este botón. Ahora vamos a comprobarla. Clic derecho, diseño, y vemos automáticamente la estructura de nuestra tabla. Vemos código numérico con la llavecita porque es la primary key, nombre varchar 20, apellidos varchar 20, edad int y nombre, y fecha de ingreso datetime. Solamente estos dos están marcados como permitir valor nulo, ok, ya que en nuestra tabla son los únicos dos que no tienen el not null. O sea, estamos creando una tabla sin ningún tipo de problema. Muy bien. Muy bien. Como dice bien claro aquí, puede darse el caso de requerir editar la estructura de una tabla ya creada, ¿no? SQL nos ofrece para ello alter table, entre otras opciones. Por ejemplo, queremos agregar nuevas columnas, queremos cambiarle el nombre a una columna, eliminar una columna en específico o cambiar el tipo de datos de una columna ya creada. Estas son las 4 más puntuales, existen muchas más, pero creo que estas son las que se deberían de ver en esta introducción. Bien. Aquí entramos. Alter table es el agente, por así decirlo, que se utiliza para alterar cualquier tipo de tabla. Ahora, alter table, espacio, el nombre de la tabla, vemos aquí, y después del nombre de la tabla, las modificaciones que vamos a hacerle. Vamos a verlo. La primera modificación que se es agregar la columna. Para agregar columna basta con el add, la nueva columna, el tipo de dato y parámetros. Esto de aquí ya es familiar para nosotros. Por ejemplo, add, nueva columna 1, tipo de dato 1, parámetro 1, coma, nueva columna 2, tipo de dato 2, parámetro 2. Y así sucesivamente. Ejemplo, alter table, tabla 01, agregar nuevo dato 1 del tipo entero, nuevo dato 2 del tipo varchar 24 not null, y nuevo dato 3 tipo datetime not null. Por ejemplo, vamos a agregarlo, copiamos, vamos a hacer algo también interesante. Para hacer un comentario es slash asterisco, espacio asterisco slash, y lo que hay adentro es para el comentario. Por ejemplo, crear la base de datos. Muy bien, vamos a poner aquí esto también, elegir una base de datos, perdón, aquí vamos a poner por ejemplo crear tablas, ok, y ya está. Y aquí vamos a poner, perdón, agregar columna a tabla. Muy bien, perfecto. Como vemos aquí, alter table data, ¿no? Quiero agregar el nuevo dato del tipo entero, nuevo dato 2 y nuevo dato 3. Bueno, aquí, ahí está.
¿no? Recuerden de que yo lo puedo estoy poniendo aquí hacia abajo, no importa, puede ir de largo, no hay ningún problema. Y si yo ejecuto, puede estar que me esté equivocando incluso, lo selecciono para ejecutar solo ese código, me dice de que ya está y vamos a actualizarlo. Abrimos en editar, diseño, perdón, ya lo tenía abierto, en diseño, y nos muestra automáticamente los últimos tres que hemos agregado: el nuevo dato 1, nuevo dato 2 y nuevo dato 3. Como vemos, es bastante simple. Alter table, el nombre de la tabla, y add para agregar, y el resto es exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros al agregar una nueva tabla. Nombre, código, parámetro, nombre, perdón, nombre, tipo de dato, parámetro, nombre, tipo de dato, parámetro, lo mismo hemos hecho aquí, ¿no? Nombre y tipo de dato, en este caso el parámetro puede ser opcional. Nombre, tipo de dato y parámetro, nombre, tipo de dato y parámetro. O sea, esta parte de aquí ya la hemos conocido antes, solo que la estamos agregando a un add dentro de un alter table para la tabla 1. Voy a grabar esto. Podemos grabar esto y verlos después, no hay ningún problema. Y ya está. A ver. Aquí me equivoqué. Un segundo. Vamos a abrirlo otra vez. Muy bien, ahí lo tenemos. Ok, sigamos. Muy bien, podemos cambiarle el nombre a una columna. Aquí cambia un poco el alter table, ya que en este caso no es necesario utilizarlo. Esta parte de aquí ha cambiado mucho en muchas versiones, ya que antes era alter table, el nombre de la tabla, espacio chain, la tabla actual, y espacio el nombre de la nueva tabla. Pero ahora ha cambiado mucho y es mejor utilizar el prefijo extend luego de sprname. Muy bien, es muy simple. Exec de ejecutar, espacio sprname, entre signos puntuales, tabla punto columna actual y el nuevo nombre. Si lo vemos en este ejemplo, voy a mostrarlo. Espérense. Pero primero vamos a ponerle su comentario. Cambiar nombre a columna, por así decirlo. Ok, yo voy a decir, por ejemplo, exec sprname tabla 1, que es mi tabla 1, punto nuevo dato 1, que es el primero que hemos creado. Lo voy a poner como dato cambiado. Este va a ser su nuevo nombre. Así que si lo ejecuto, me dice ahí que hay un error. Es que aquí, al momento de copiarlo, estos signos los ha puesto como tildes sin vocal, y no son tildes sino son apóstrofes. Así que las cambio, pongo el apóstrofe, y bueno, si no me equivoco yo, ya debería estar. Ajá, ahí tenemos de que ya se ha sido cambiado. Para ello simplemente yo actualizo, reviso el diseño de la tabla y debería de marcarme dato cambiado, como vemos aquí. Vemos, es bastante sencillo esto, no es para nada complejo. Bien, continuamos. Muy bien, llega el momento en que tenemos que cambiarle el tipo de dato a una columna existente. Para ello, alter table nos da a nosotros alter column, que es especialmente para cambiar el tipo de dato. Muy bien, para ello ponemos alter table, tabla, ¿no? Alter column, la columna actual, seguido del nuevo tipo de dato. Por ejemplo, alter table, tabla 01, alter column, nuevo dato 1, varchar 30. Por ejemplo, yo voy a copiar esto para mostrárselos aquí, para con unos serios cambios, ¿no? Vamos a poner cambiar tipo de dato. Aquí, bueno, dato cambiado, voy a utilizar este campo, ok. Por ejemplo, yo quiero mostrarles aquí que dato cambiado es del tipo entero.
y yo lo voy a cambiar ahora a varchar de 30. Si lo ejecuto, actualizo, vemos como ahora dato cambiado es un varchar de 30, tal cual como lo he cambiado en este instante. Como vemos, no es tampoco nada complicado. Vamos a ver qué sigue. Y muy bien, ahora seguimos con Drag para eliminar las columnas. Drag es mucho más fácil de utilizar, es casi tan sencillo, ok, como agregar. Para ello es alter table, el nombre de la tabla, drag column y la columna que queremos eliminar, la o las columnas separado por coma. Por ejemplo, alter table, tabla 1, ok, drag column, nuevo dato 1, nuevo dato 2, nuevo dato 3. Pero para ello vamos a hacer algo importante antes. Vamos a agregar columnas, ok, como por ejemplo, vamos a ver aquí algo. Sí, vamos a poner nuevo dato 1. Ya, por ejemplo, yo voy a ejecutar dato cambiado aquí. Ahí, listo. Voy a volver a su nombre original. Ajá, tengo nuevo dato 1, nuevo dato 2 y nuevo dato 3. Por ejemplo, entonces si yo quiero eliminar una columna, simplemente pondría alter table, tabla 01, drop column, ¿no? Y pongo, por ejemplo, perdón, nuevo dato 1. Si lanzaría esto, me saldría correcto, y si reviso ya no debería existir nuevo dato 1, como lo vemos aquí. De la misma manera, yo puedo elegir aquí nuevo dato 2 para borrar el número 2, coma, nuevo dato 3 para borrar ambas en una sola sentencia. Lo ejecuto y simplemente esos tres últimos ya no existirían. Y tendríamos la tabla tal cual como la tenemos al principio. Podemos borrar uno o varias campos o columnas al mismo tiempo. Y bueno, para terminar con el tuto, vamos a aprender a cómo eliminar la tabla que hemos creado y cómo eliminar la base de datos que hemos creado, todo desde el lenguaje SQL. Es muy simple, para ello utilizamos drop table y el nombre de la tabla que queremos eliminar, o drop table y el nombre de todas las tablas que queremos eliminar. De la misma manera, drop database funciona para bases de datos, ¿no? Drop database, el nombre de la base de datos que queremos eliminar, o drop database y el nombre de todas las bases de datos que queremos eliminar. Por ejemplo, para ello vamos a generar otra tabla llamada 2. Vamos a ejecutar esto. Y otra tabla llamada 3. Ejecutar esto. Y una cuarta tabla llamada tabla 4. Muy bien, si yo actualizo, actualizo, puedo ver en mis tablas, tabla 1, tabla 2, tabla 3 y tabla 4. Muy bien. Yo puedo eliminar aquí, eliminar tabla. Para ello bastará con poner drop table y tabla 01. Si con esto yo ya ejecuto y se elimina automáticamente. Si actualizo, vemos como que solo existe la tabla 2, tabla 3 y tabla 4. De la misma manera lo puedo hacer en grupos, ¿no? Eliminando la tabla 2, coma, tabla 03, coma, y la tabla 04. Para ello ejecuto, se ejecuta toda la consulta, actualizo y ya no tengo ninguna de las tablas creadas. Puedo hacerlo de una o puedo hacerlo de todas. Ahora, yo puedo eliminar la base de datos también, pero para ello voy a crear algunas bases de datos, ¿ok? Base de datos 1, 2 y 3. Muy bien. Yo voy a ejecutar estas tres líneas. Muy bien. Vamos a actualizar esto.
y tengo mi base 1, mi base 2 y mi base 3. Perfecto. Para ello, yo simplemente, perdón, voy a eliminar base de datos, cerramos esto y de la misma manera ponemos do el objeto database y mi base. Bueno, mi base. Si ejecutamos, podemos ejecutarlo con F5, como lo he hecho hace un momento. Ahí me sale un pequeño error. Este error me sale, acá sí es importante saber un poco de inglés, porque yo al principio puse use mi base. No puedo eliminar la base de datos que la que estoy trabajando actualmente. ¿Ok? No se puede, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Antes de utilizar esto, voy a poner use master. Vamos a irnos de la base de datos. Ahora si revisamos, yo estoy utilizando otra base de datos llamada master, que es del sistema. ¿Ok? Y con notar yo puedo eliminar todas las que yo quiera. Así que si ejecuto esto, me saldrán correctamente. Así que cierro esto, actualizo y vemos de que ya no existe mi base. De la misma manera, yo puedo elegir mi base 1, coma, mi base 2, coma, mi base 3 y ejecutarlas. Y si actualizo, automáticamente me elimina todas las bases de datos que he elegido aquí, ¿no? Que he escrito aquí. Como vemos, trabajar con los operadores o con los agentes DDL es bastante sencillo, es bastante básico y bastante interesante de trabajar. Este archivo con estos códigos ya puestos los voy a incluir dentro del video tutorial, dentro del paquete de descarga. Espero que les haya interesado mucho este curso y en el siguiente video tutorial vamos a trabajar ya íntegramente con la parte más larga, por así decirlo, de todo este curso, que son los agentes de ML, especialmente el select, que es el más importante. Soy Renan López, gracias por acceder a este tutorial. Recuerda siempre visitar aprendeviendo.org y todos los sitios web del grupo Aprendeviendo.